El aire de la ciudad de Musutazu estaba cargado de una tensión inusual aquella noche. La mayoría de los habitantes ya se habían retirado a sus hogares, dejando las calles sumidas en un silencio incómodo. La luz de las farolas apenas alcanzaba a iluminar los callejones oscuros, donde las sombras se retorcían como si tuvieran vida propia. Pero esa noche, en un edificio abandonado en el corazón de la ciudad, algo oscuro y retorcido estaba a punto de despertar. Izuku Midoriya no siempre fue así. En otro tiempo, había sido un niño lleno de esperanza, un fanático de los héroes, alguien que quería ser un símbolo de justicia y paz. Sin embargo, el mundo lo había aplastado, la sociedad lo había ignorado, y su propia mente había comenzado a traicionarlo. Había algo en él, una chispa que, bajo la presión constante del rechazo, se convirtió en un incendio. Todo comenzó con una sonrisa. No una sonrisa de felicidad, sino una sonrisa que ocultaba un dolor profundo, una sonrisa que se convirtió en una mueca permanente. Años atrás, cuando All Might le dijo que no podía ser un héroe sin un Kirk, algo se rompió dentro de Izuku. Ese fue el primer desencadenante. Los días siguientes se volvieron un borrón de desesperación y sufrimiento. Sus compañeros de clase no dejaban de burlarse de él, y su madre, aunque intentaba ser comprensiva, no podía llenar el vacío que había crecido en su interior. Una noche, mientras caminaba por las calles después de la escuela, tuvo su primer encuentro con los bajos fondos de la ciudad. Unos matones lo acorralaron en un callejón, y aunque Midoriya intentó defenderse, fue golpeado hasta quedar inconsciente. Despertó en un hospital con el cuerpo dolorido y una sensación nueva en su interior. Un deseo de hacer sufrir a aquellos que lo habían herido. La sociedad lo había rechazado, los héroes lo habían ignorado, y los villanos lo habían utilizado como un simple saco de boxeo. Entonces, ¿por qué debería seguir siendo la víctima? Decidió que si el mundo quería un monstruo, entonces él se convertiría en el monstruo que tanto temían. La transformación de Midoriya fue lenta pero imparable. Empezó a frecuentar los rincones más oscuros de Musutazu, donde se codeaba con criminales y desadaptados. Fue en uno de esos callejones donde encontró su primera oportunidad. Un pequeño ladrón, apenas mayor que él, había intentado robarle su billetera. En lugar de defenderse o correr, Midoriya lo llevó a un lugar apartado. Lo amarró a una silla y, con una sonrisa extraña en su rostro, comenzó a interrogarlo. Sus palabras eran suaves, casi susurrantes, pero había una locura en sus ojos que hacía temblar al ladrón. Durante horas, Midoriya lo torturó, no por placer, sino por necesidad. Necesitaba entender qué sentía al tener el control, al ser el que infligía dolor en lugar de recibirlo. Cuando finalmente terminó, dejó el cuerpo del ladrón en el callejón, su rostro aún contorsionado en una mueca de horror. Y fue en ese momento, cuando se alejó con las manos manchadas de sangre, que sintió algo que no había experimentado en años. Poder. Sintió una risa burbujeando en su garganta, una risa que se convirtió en una carcajada desquiciada que resonó en las calles vacías. Ya no era el débil Izuku Midoriya. Había dejado atrás al niño indefenso que soñaba con ser un héroe. Ahora, se reinventaba como algo más, algo que la sociedad nunca podría ignorar. Comenzó a pintar su rostro con una grotesca sonrisa roja, sus ojos delineados en negro profundo, y adoptó el nombre que sería su marca, el Joker. El Joker no buscaba venganza, no buscaba redención. Solo buscaba caos, la oportunidad de mostrarle al mundo lo podrido que estaba. Usó su intelecto y su conocimiento de los héroes para planificar sus actos, siempre un paso por delante de la policía y la comisión de héroes. Sus ataques eran caóticos, impredecibles. En una ocasión, colocó explosivos en varios hospitales de la ciudad, haciendo que los héroes corrieran en círculos, mientras él observaba desde las sombras, riendo como un loco. Su nombre se esparció rápidamente por la ciudad. Los héroes comenzaron a investigar, pero el Joker siempre parecía saber qué iban a hacer antes de que ellos lo hicieran. Endeavor, el héroe número 1, encabezó la investigación. Es solo un chico, decían algunos. Un simple criminal con delirios de grandeza. Pero Endeavor sabía que había algo más. Este Joker era diferente a cualquier otro villano al que se hubieran enfrentado. No tenía un Kirk poderoso, pero eso solo lo hacía más peligroso. Era impredecible, y eso lo hacía mortal. Finalmente, llegó el día del primer enfrentamiento. El Joker había preparado un escenario en una fábrica abandonada, invitando a los héroes a un juego.
Endeavor, acompañado por varios héroes profesionales, se adentró en la trampa. Las paredes estaban cubiertas de mensajes escritos con sangre, y una risa maniática resonaba por los altavoces. El Joker había llenado la fábrica de trampas mortales, convirtiendo cada paso en un riesgo. Los héroes cayeron uno a uno, atrapados por la astucia y la locura del Joker. Endeavor finalmente llegó al centro de la fábrica, donde el Joker lo esperaba. No con armas ni quirks, sino con una sonrisa. ¿Qué se siente ser el héroe ahora, Endeavor? ¿Qué se siente saber que no puedes salvar a todos? Endeavor, furioso, lanzó una ola de fuego hacia el Joker, pero este simplemente rió mientras el fuego envolvía la habitación. Esto es solo el comienzo. El mundo necesita un poco de caos, un poco de realidad. Los héroes son una mentira, y yo soy la verdad. Esa noche, la fábrica ardió, y los medios informaron sobre el ataque del villano conocido como el Joker. Endeavor sobrevivió, pero su orgullo fue herido. La ciudad de Musutafu nunca volvería a ser la misma. El Joker había llegado, y con él, una nueva era de caos. Izuku Midoriya ya no existía. En su lugar, solo quedaba el Joker, un reflejo distorsionado de la sociedad que lo había creado. Los héroes ahora tenían un nuevo enemigo, uno que no podía ser derrotado con fuerza bruta o quirks poderosos. Porque el Joker no era solo un villano. Era una idea, una enfermedad que se propagaba con cada risa, con cada acto de locura. Y así, la sonrisa del Joker se convirtió en el símbolo de un mundo que se tambaleaba al borde de la locura. La ciudad de Musutafu estaba envuelta en un manto de miedo. Después del incidente en la fábrica, los héroes estaban en alerta máxima, y la policía patrullaba las calles con una ansiedad palpable. Los ciudadanos, que antes se sentían seguros bajo la protección de los héroes, ahora miraban a su alrededor con desconfianza, conscientes de que un nuevo tipo de mal había surgido. El Joker no solo había matado personas, había destrozado la idea de que los héroes siempre podían protegerlos. Mientras los medios especulaban sobre la identidad del Joker, él observaba desde su escondite, deleitándose con el caos que había sembrado. En las sombras de un edificio abandonado, el Joker miraba la ciudad a través de una cámara de seguridad hackeada. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa, y su risa suave resonaba en la habitación. No había nadie allí para escucharlo, pero eso no importaba. Él entendía que el caos no necesitaba una audiencia para existir, simplemente necesitaba un catalizador. Pasaba horas revisando noticias, observando los patrones de comportamiento de los héroes y la reacción pública a sus actos. Había leído sobre las teorías que los psicólogos y expertos en comportamiento criminal estaban lanzando en su contra. Un joven con una mente perturbada, decían. Un genio criminal que busca atención. Pero lo que ellos no entendían era que el Joker no buscaba la atención de los héroes. Buscaba destruir sus fundamentos. Había llegado el momento de dar su próximo paso. Musutafu no era la ciudad ideal para ejecutar su plan, pero sí era el símbolo perfecto. Si podía hacer caer la capital de los héroes, el resto del país seguiría. Sabía que su próximo movimiento debía ser calculado, una obra maestra del terror que dejara una marca indeleble en la sociedad. Se dirigió al distrito financiero de la ciudad, un lugar siempre abarrotado de personas que confiaban en la seguridad que les proporcionaban los héroes. Este lugar sería el escenario perfecto para su próxima obra. Durante días, el Joker estuvo infiltrándose en los sistemas de seguridad de los edificios. Usó su conocimiento en tecnología, algo que había aprendido durante sus años de obsesión con los héroes y sus mecanismos. Cada movimiento estaba perfectamente planeado. Nadie se daba cuenta de que un chico de cabello verde y sonrisa perturbadora se mezclaba entre ellos, observando, anotando, esperando. El sol había caído, y la ciudad se preparaba para otra noche. Los héroes patrullaban las calles, mientras la vida en el distrito financiero continuaba con normalidad. Sin embargo, esa normalidad estaba a punto de quebrarse. El Joker había colocado bombas en puntos estratégicos de varios edificios del distrito. No eran explosivos comunes, eran dispositivos que liberarían un gas neurotóxico diseñado para inducir una histeria incontrolable. Él quería mostrar que no solo podía causar destrucción física, sino también mental. Desde la azotea de un edificio cercano, el Joker observaba con un par de binoculares. Vestido con un traje púrpura, su cara pintada con la sonrisa sangrienta y sus ojos delineados en negro, era la personificación de la locura misma. Llevaba un micrófono en la mano conectado a los altavoces distribuidos por toda la ciudad.
Y entonces, con una risa que resonó como un eco maldito, presionó el botón. Las explosiones sacudieron el distrito financiero. El gas se esparció rápidamente, y en cuestión de minutos, las calles se llenaron de gritos. Las personas comenzaron a correr en pánico, algunos riendo histéricamente, otros llorando sin control. Los héroes llegaron de inmediato, pero esta vez no se enfrentaban a un villano común. Estaban ante una amenaza que no podían golpear ni contener con sus quirks. Endeavor, Aux, y otros héroes prominentes volaron al lugar, pero se encontraron impotentes frente al caos que se desarrollaba. El Joker activó los altavoces de la ciudad, y su voz comenzó a retumbar por todas partes. Ciudadanos de Musutazu. ¿Creían que sus héroes podían protegerlos? ¿Creían que estaban a salvo detrás de sus muros y leyes? Miren a su alrededor. Este es el verdadero rostro de la sociedad. Los héroes buscaban la fuente de su voz, pero no podían localizarla. Endeavor, con el rostro tenso y la mirada llena de furia, gritaba órdenes, intentando mantener el control de la situación. Pero cada vez que un héroe intentaba acercarse a los edificios afectados, una nueva explosión los empujaba hacia atrás, mientras el Joker reía a carcajadas. Los héroes no son más que una ilusión. Nos venden la fantasía de que la justicia prevalecerá, de que todo estará bien. Pero la verdad es que todos somos peones en este juego. Y yo soy el comodín que les mostrará la verdad. Las palabras del Joker calaban hondo en la mente de la gente. Sus risas se mezclaban con el sonido de las sirenas, los gritos de los civiles y el crujido de los edificios. Aquella noche, Musutazu no solo había sido atacada físicamente, su espíritu estaba siendo destrozado por las palabras de un maniático que había convertido el miedo en su arma más poderosa. En medio del caos, Uraraka y Bakugo llegaron al lugar. Uraraka intentaba calmar a los civiles, usando su Kirk para alejarlos de las zonas más afectadas. Bakugo, por su parte, buscaba con desesperación la fuente de los ataques, gritando el nombre del Joker con furia. «Voy a destrozarte, maldito loco». Rugía mientras las explosiones de sus manos iluminaban la noche. El Joker observó a Bakugo a través de las cámaras. Ah, Kacchan, el héroe que nunca fue. Sonriendo, activó una trampa específica para él. Un gas especial se liberó en su ubicación, envolviendo a Bakugo en una nube que lo hizo caer de rodillas. Este gas no era letal, sino que inducía alucinaciones. Bakugo comenzó a ver imágenes distorsionadas de sí mismo, fracasando una y otra vez, siendo incapaz de salvar a nadie. El Joker habló directamente a él a través de los altavoces. Bakugo, siempre has querido ser el número uno. Pero dime, ¿qué se siente ser tan impotente? ¿Qué se siente al saber que no puedes salvarlos, ni siquiera salvarte a ti mismo? Bakugo gritó, su mente quebrándose bajo la presión de las visiones y las palabras del Joker. En ese momento, el héroe explosivo, conocido por su inquebrantable voluntad, se convirtió en una víctima más del juego mental del Joker. Las horas pasaron, y los héroes lograron contener parcialmente el caos, evacuando a los civiles y neutralizando los gases. Pero la noche había dejado una cicatriz indeleble en la ciudad. El Joker había logrado lo que se proponía, hacer tambalear los cimientos de la sociedad de héroes. Desde su escondite, el Joker observaba mientras la ciudad trataba de recuperarse. Sus ojos brillaban con una mezcla de satisfacción y locura. Este es solo el comienzo, susurró, su risa resonando en la habitación vacía. Los héroes nunca entenderán. Nunca podrán detenerme, porque yo soy el monstruo que ellos mismos crearon. Y así, la figura del Joker se desvaneció en la noche, dejando a Musutazu con la certeza de que había nacido una nueva era de terror, una donde la risa de un lunático resonaría eternamente en la mente de todos aquellos que alguna vez creyeron en la luz. La ciudad de Musutazu aún estaba sumida en la confusión y el miedo después de los ataques del Joker en el distrito financiero. Los héroes estaban exhaustos y en estado de alerta máxima. Sin embargo, mientras trataban de contener el pánico de la población y asegurar las áreas afectadas, el Joker ya estaba un paso adelante, preparando su siguiente jugada. Uraraka se encontraba en una sala improvisada de la policía, ayudando a los oficiales a coordinar la evacuación de civiles y a atender a los heridos.
Estaba agotada, física y emocionalmente, pero la determinación en su rostro seguía siendo firme. Los eventos recientes la habían dejado profundamente afectada, especialmente al ver a Bakugo sucumbir bajo el ataque mental del Joker. No era fácil ver a sus amigos sufrir, y más difícil aún era entender cómo alguien tan cercano a ellos, alguien que había compartido sueños similares, pudiera haberse convertido en un monstruo. En medio del caos, un oficial de policía se acercó a ella con una expresión tensa y una carta en la mano. Esto acaba de llegar. Está dirigida a ti, dijo, entregándole el sobre. Uraraka lo tomó con manos temblorosas, sintiendo un nudo formarse en su estómago. No había remitente, solo su nombre escrito con una caligrafía temblorosa en el exterior. Abrió la carta y leyó las palabras escritas con tinta roja, cada línea impregnada de una burla perversa. Querida Ochako, espero que estés bien después del espectáculo de anoche. Debió ser bastante estresante. Pero no te preocupes, tengo algo especial planeado solo para ti. Mientras lees esto, quiero que pongas tu mano sobre tu vientre. ¿Lo sientes? Justo ahí, bajo tu piel, hay una pequeña sorpresa. Una bomba inflable, lista para explotar en 30 minutos. Sé que debes estar pensando, ¿cómo lo hizo? Oh, la vida está llena de pequeños misterios, ¿verdad? Pero no te preocupes, esta bomba no es mortal, al menos no en el sentido tradicional. No, está diseñada para inflarse dentro de ti, crecer y crecer, hasta que ya no quede espacio en tu vientre. ¿Qué sucederá después? Bueno, te dejaré imaginarlo. Tip-top, Ochako. Tienes 30 minutos. Con amor, Joker. Uraraka dejó caer la carta, sus ojos abiertos como platos. Sus manos se dirigieron automáticamente a su vientre, su mente luchando por comprender lo que acababa de leer. La habitación parecía girar a su alrededor. Era posible. ¿Cómo lo había hecho? ¿Cuándo? No tenía tiempo para pensar. Todo lo que sabía era que el Joker nunca hacía amenazas vacías. La noticia se esparció rápidamente por el edificio. Los héroes y los médicos se congregaron alrededor de Uraraka, intentando encontrar una solución. Present Mic, con su voz usualmente fuerte ahora llena de preocupación, preguntó, ¿cómo podemos desactivar esto? ¿Podemos sacarla de la ciudad para que nadie más resulte herido? Aux, con la mandíbula apretada, miró a la joven heroína con una seriedad inusual. Llevarla fuera no garantiza nada. El Joker es impredecible. Si esta bomba se activa remotamente, podríamos detonarla si intentamos moverla demasiado lejos. Uraraka estaba atrapada entre un pánico creciente y un frío profesionalismo. Respiró hondo, tratando de calmarse. Tenemos que pensar, dijo, su voz temblando pero decidida. Tiene que haber alguna forma de detener esto sin que alguien más salga herido. Mientras los héroes discutían frenéticamente, la televisión local interrumpió su programación regular. La pantalla mostró la sonrisa retorcida del Joker, transmitiendo desde una ubicación desconocida. Hola, héroes. Veo que ya recibieron mi pequeña carta. ¿Les gusta mi nuevo juego? No se preocupen, no hay necesidad de volar edificios esta vez. Todo lo que quiero es que ustedes, los grandes héroes, demuestren su valía. Uraraka, querida, espero que estés escuchando. Hay una forma de detener la bomba, pero necesitarás valor. Solo hay una solución real. Tienes que enfrentarte a tu propio miedo. Ah, y por cierto, hay una pequeña condición, debes venir sola a la ubicación que te enviaré en los próximos 5 minutos. Si veo que traes a alguien más, bueno, tu tiempo se agotará mucho más rápido. El Joker se desvaneció de la pantalla, y en su lugar apareció un mapa con una dirección específica en un rincón oscuro de la ciudad. Los héroes en la sala quedaron en silencio, el aire cargado de desesperación e impotencia. Todos sabían lo que esto significaba. El Joker quería que Uraraka fuera sola, quería aislarla, y la posibilidad de una trampa mortal era más que evidente. «No puedes ir», gritó Deku, o mejor dicho, lo habría hecho en su vida pasada. Pero ahora estaba encerrado en una oscura esquina de su propia mente, observando desde lejos mientras el Joker controlaba cada uno de sus movimientos, riendo y manipulando las piezas del tablero. Aux dio un paso adelante. No podemos dejar que vaya sola. Esto es claramente una trampa. Miró a Uraraka con preocupación, sus alas temblando de tensión. Pero no podemos ignorarlo tampoco. Necesitamos un plan. Uraraka miró al suelo, su mente girando con mil pensamientos. La carta había dicho que había una bomba en su vientre. El Joker siempre había sido meticuloso en sus amenazas.
Si lo ignoraban, no había duda de que él cumpliría su palabra. Levantó la vista, su rostro pálido pero lleno de resolución. Iré, dijo con voz firme. No tenemos otra opción. Iré y me enfrentaré a él. Los héroes comenzaron a protestar, pero Uraraka los interrumpió. Si no voy, moriremos todos aquí, y la ciudad caerá en más caos. Él quiere que tengamos miedo, que nos paralicemos. No podemos darle eso. 30 minutos se convirtieron en 20, luego 15. El tiempo corría, y Uraraka se dirigió hacia la dirección indicada. Los héroes la siguieron a una distancia segura, dispuestos a intervenir en el último segundo si fuera necesario. Llegó a un almacén abandonado, el mismo lugar donde el Joker había convocado a su juego. El almacén estaba vacío, oscuro y lleno de ecos. En el centro había una mesa con un solo objeto, un bisturí. La voz del Joker resonó desde las sombras. Bienvenida, Ochako. Me alegra que decidieras unirte a mi pequeño juego. Ahora, la elección es tuya. En tus manos está la posibilidad de salvarte, o no. Uraraka miró el bisturí con horror, comprendiendo al instante lo que el Joker estaba insinuando. ¿Quieres que lo haga yo misma?, susurró, su voz quebrándose. Exactamente. Respondió el Joker, su risa llena de una alegría enfermiza. Una pequeña cirugía improvisada. Todo lo que tienes que hacer es sacar la bomba antes de que explote. Te daré, digamos, 3 minutos. Oh, y no hay anestesia. Solo tú y tu propio valor. La sangre se drenó de su rostro. Sabía que él la había acorralado en un rincón imposible. Los héroes estaban demasiado lejos para intervenir, y si hacía cualquier movimiento en falso, todo podría terminar en tragedia. Agarró el bisturí, sus manos temblando. La realidad de lo que estaba a punto de hacer la golpeó con una fuerza brutal. Lágrimas comenzaron a llenar sus ojos, pero luchó por mantener el control. No puedo hacerlo, pensó. Pero si no lo hago, el Joker la observaba desde las sombras, sus ojos brillando con una oscura anticipación. Vamos, Ochako, susurró. Demuestra de qué están hechos los héroes. Demuestra que puedes tomar el control, o aceptar la derrota. Uraraka levantó el bisturí, su mente sumida en un torbellino de miedo y determinación. Sabía que si fallaba, no solo perdería su vida, sino también su propia humanidad, dejándose llevar por la locura del Joker. El reloj seguía marcando, cada segundo acercándola al límite. Y entonces, cuando el reloj marcó el último minuto, un clic resonó en la habitación. Uraraka sintió un cosquilleo en su vientre, un calor que se extendió rápidamente por su cuerpo. Miró hacia abajo, esperando lo peor, pero en lugar de una explosión, un globo comenzó a inflarse lentamente desde su abdomen. ¡Sorpresa!, gritó el Joker, apareciendo de las sombras con una carcajada. No hay bomba, querida. Solo miedo. Miedo e incertidumbre. Uraraka sintió un extraño cosquilleo en su vientre, y lo que al principio pareció una ilusión se convirtió en una sensación real. El globo dentro de ella seguía creciendo lentamente, empujando contra las paredes de su abdomen. Su expresión pasó de la confusión al horror cuando comprendió que el peligro no había terminado. La voz del Joker, aquella versión retorcida de Izuku Midoriya, resonó en la habitación, su tono lleno de una burla maliciosa. ¿Qué pasa, Ochako? ¿Pensabas que había terminado? El Joker salió de las sombras, con esa sonrisa torcida que había llegado a ser sinónimo de terror. Su rostro, antes lleno de inocencia y determinación, ahora solo mostraba locura y desprecio por todo lo que alguna vez valoró. Los ojos de Uraraka se llenaron de pánico mientras miraba hacia abajo. La protuberancia en su abdomen crecía, lenta pero implacable. Era como si algo estuviera inflándose dentro de ella, estirando su piel, llenando su vientre hasta hacer que pareciera que estaba embarazada de 9 meses. Su respiración se volvió entrecortada, y el sudor comenzó a correr por su frente. ¿Qué me estás haciendo?, gritó, sus manos temblando mientras las ponía sobre su estómago, tratando de detener lo que estaba ocurriendo. El Joker se acercó a ella con pasos calculados, disfrutando cada segundo de su agonía. Oh, querida Ochako, dijo, su voz llena de una falsa dulzura. ¿De verdad pensabas que todo se trataba solo de miedo? No, no, no. Esto es mucho más que un simple truco. Esto es arte. Uraraka intentó moverse, escapar de la situación, pero su cuerpo no respondía. La sensación de algo que crecía dentro de ella la paralizaba. Su abdomen se hinchaba más y más, como si su piel estuviera a punto de rasgarse. Cada respiración se volvía más difícil mientras la presión en su vientre aumentaba.
Los héroes que estaban observando desde una distancia segura a través de cámaras ocultas contuvieron la respiración, sin poder comprender cómo intervenir sin empeorar la situación. El Joker giró alrededor de ella, observando su sufrimiento como un espectador disfruta de una obra maestra. Te diré cómo funciona, Ochako, continuó con tono despreocupado. En algún momento, cuando bajaste la guardia, dejé un pequeño dispositivo dentro de ti. Llámalo una bomba de aire, podría haber explotado en cualquier momento, pero pensé, ¿por qué destruir algo tan hermoso cuando podemos convertirlo en una obra de arte? Uraraka trató de usar su Kirk, pero el dolor y la tensión la superaron. La hinchazón en su vientre se hacía cada vez más grande, adoptando la forma grotesca de un embarazo avanzado. Su piel se estiraba, y sus ojos se llenaban de lágrimas de puro terror. Por favor, detente, suplicó, su voz quebrándose mientras luchaba contra la sensación de pánico absoluto. El Joker se detuvo frente a ella, inclinándose para mirarla directamente a los ojos. Sus ojos verdes, aquellos que alguna vez fueron amables y llenos de esperanza, ahora estaban vacíos y llenos de un placer perverso. Oh, Ochako, susurró, acariciando su mejilla con una ternura aterradora. ¿Quieres que esto termine? Bueno, hay una manera, pero requerirá un sacrificio. ¿Sacrificio? Uraraka apenas podía hablar, el dolor y el miedo eran abrumadores. Sentía como si su vientre fuera a estallar en cualquier momento, cada segundo era una agonía interminable. El Joker asintió lentamente. Claro. Puedes salvarte, si eliges dejar de luchar y aceptar tu destino. O puedes seguir resistiéndote, intentar usar tu Kirk y ver qué pasa cuando esa bomba se infla más allá de lo que tu cuerpo puede soportar. Su sonrisa se ensanchó. Es tu decisión, Ochako. Todo este tiempo, tú has tenido el control. Uraraka sintió la desesperación hundirse en lo más profundo de su ser. No podía pensar con claridad. Cada opción parecía llevar a una conclusión inevitablemente trágica. Pero sabía que no podía permitir que el Joker ganara, que su miedo y dolor se convirtieran en el trofeo final para su depravación. No dejaré que ganes, gritó, con las lágrimas corriendo por sus mejillas. Intentó usar su Kirk una vez más, enfocando toda su voluntad en desactivar la gravedad dentro de su cuerpo. Pero justo cuando lo hizo, sintió un dolor punzante en su abdomen. El globo en su interior creció rápidamente, mucho más rápido de lo que esperaba, inflándose hasta el límite. El Joker retrocedió, aplaudiendo lentamente. Bravo, bravo, dijo con una risa amarga. Pero, parece que hemos llegado al final del espectáculo. Con un sonido sordo y espantoso, el vientre de Uraraka se hinchó a una magnitud imposible antes de que la bomba liberara su carga. No fue una explosión tradicional. El dispositivo liberó una ráfaga de gas comprimido que hizo que Uraraka cayera al suelo, jadeando y tosiendo mientras su cuerpo se desinflaba lentamente, como un globo al que se le ha quitado el aire. La agonía en su rostro fue reemplazada por una mezcla de alivio y horror. Estaba viva, pero el dolor y la humillación de lo que había experimentado la dejaron completamente devastada. El Joker se inclinó hacia ella una última vez, su rostro reflejando una satisfacción casi serena. ¿Lo ves, Ochako? La vida no es más que una broma cruel, y tú solo eres el punchline. Se dio la vuelta y desapareció en las sombras, dejando a Uraraka tendida en el suelo, sollozando mientras trataba de comprender lo que acababa de suceder. Los héroes irrumpieron en la escena, encontrando a Uraraka en estado de shock. Nadie dijo una palabra mientras la levantaban, su mirada perdida en el vacío. El Joker había ganado, no al destruirla físicamente, sino al quebrar su espíritu, al convertir su valentía en un espectáculo de tortura y sufrimiento. Y así, la sombra del Joker se extendió sobre Musutazu, dejando claro que, en su juego, no había héroes ni villanos. Solo había víctimas de la locura y la desesperación, y el mundo se quedó preguntándose quién sería el próximo en caer bajo su retorcida mirada. Musutazu estaba sumida en una calma tensa, como si el aire mismo estuviera reteniendo el aliento. Los ciudadanos vivían con miedo en sus corazones, sabiendo que en cualquier momento el Joker podía volver a atacar. Los héroes, usualmente símbolos de esperanza y coraje, estaban exhaustos, atrapados en un juego sádico donde cada movimiento parecía llevar a más dolor y desesperanza. Y en el centro de todo esto, en las sombras de la ciudad, Izuku Midoriya el Joker disfrutaba de la tensión que había creado. La guarida del Joker. En un edificio abandonado en las afueras de la ciudad, el Joker se sentaba en una silla desvencijada, rodeado de pizarras y notas llenas de garabatos caóticos.
Las paredes de la habitación estaban cubiertas con recortes de periódico, fotos de héroes y mapas detallados de Musutafu. Todo formaba un mosaico perturbador que reflejaba la mente fracturada de su creador. En el centro de la habitación, había una gran pizarra blanca donde el Joker había escrito una lista de nombres con tinta roja. Cada nombre estaba tachado, excepto uno. El Joker observaba la lista con una sonrisa torcida en su rostro, sus ojos verdes brillando con una insana satisfacción. Su dedo recorrió lentamente la lista, repasando las victorias que había obtenido hasta ahora. 1. Bakugo Katsuki, quebrado mentalmente y reducido a un estado de terror irracional. 2. Ochako Uraraka, humillada, su valentía convertida en un espectáculo macabro. 3. Ingenium, destruido públicamente en un acto de heroísmo retorcido. Y ahora, su mirada se posó en el siguiente nombre, el único que quedaba sin tachar: Todoroki Shoto. El Joker se reclinó en su silla, contemplando las posibilidades. Shoto era una figura interesante, un ser dividido entre dos naturalezas: hielo y fuego, orden y caos. Era el blanco perfecto para su próximo acto de locura. «Oh, Shoto», murmuró, su voz llena de un tono casi melancólico. «Siempre tan serio, tan inmutable. Será un placer romper tu dualidad». Planificando el próximo acto, el Joker se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro de la habitación, sus manos gesticulando mientras hablaba consigo mismo, planeando su siguiente jugada. La clave para llegar a Shoto, se decía, es atacar aquello que lo mantiene equilibrado. Su familia, su historia, su lucha constante contra lo que representa su padre. Se detuvo frente a una fotografía en la pared. Era una imagen de la familia Todoroki, tomada en tiempos más felices. En ella, Shoto era solo un niño, rodeado por sus hermanos y su madre, con su padre Endeavor de pie detrás de ellos, con su expresión siempre severa. El Joker se inclinó hacia la foto y sonrió. «Endeavor», murmuró, su voz goteando veneno. «El héroe número 1. El padre que lo moldeó en un arma de destrucción. Tal vez sea el momento de que Shoto enfrente la verdad sobre su propia naturaleza». El Joker comenzó a bosquejar su plan en una hoja de papel, trazando los detalles con precisión. Shoto no se rompería con simples amenazas o ataques físicos. No, para alguien como él, se necesitaba algo más sofisticado. Algo que atacara su mente y su corazón, algo que lo obligara a mirar su propia oscuridad a los ojos. «Lo llevaremos a un enfrentamiento», pensó el Joker en voz alta. No con su padre, sino con la versión de él mismo que más teme. Su risa llenó la habitación, una risa escalofriante que resonó en las paredes como un eco maligno. La idea se había formado completamente en su mente. Él no destruiría a Todoroki Shoto físicamente. Lo obligaría a destruirse a sí mismo. Al día siguiente, la ciudad despertó con un nuevo mensaje del Joker, transmitido en pantallas y vallas publicitarias de todo Musutafu. La imagen del Joker apareció, sus ojos verdes brillando de locura mientras hablaba directamente a la cámara. Buenos días, Musutafu. Espero que estén disfrutando del espectáculo. Tengo una nueva sorpresa para todos ustedes. Hoy, le toca al joven Todoroki Shoto. Un chico de hielo y fuego, atrapado entre dos mundos, siempre intentando ser algo que no es. La imagen cambió, mostrando la casa de la familia Todoroki, con la dirección claramente visible. Oh, Shoto, te he dejado un pequeño regalo en casa. Algo que te hará cuestionar quién eres realmente. ¿Qué tan lejos llegarás para proteger a tu familia? ¿Qué tanto miedo tienes de convertirte en lo que más odias? La transmisión se cortó, y la ciudad quedó en un estado de shock. Los héroes se movilizaron inmediatamente, corriendo hacia la casa de los Todoroki, sabiendo que el Joker estaba preparando una trampa. Pero, como siempre, él ya estaba varios pasos adelante. Desde su escondite, el Joker observaba todo a través de las cámaras que había instalado en la ciudad. Veía a los héroes moverse frenéticamente, veía el pánico en sus rostros, y sonrió. Pronto, Shoto se enfrentaría al desafío más grande de su vida. No sería una batalla física, sino una batalla de la mente, una prueba que lo obligaría a mirarse al espejo y decidir qué tipo de monstruo era realmente. «Prepárate, Shoto», susurró el Joker. «Es hora de que descubras lo que realmente eres cuando se te despoja de todo lo que te mantiene cuerdo». El Joker se sentó nuevamente, mirando la lista de víctimas. Con cada nombre tachado, su risa resonaba en la oscuridad de su guarida, creciendo en intensidad y locura. La ciudad de Musutafu estaba atrapada en su juego, un juego donde los héroes no podían ganar, y el caos era la única regla.
Y mientras el próximo acto comenzaba a desarrollarse, la sombra del Joker se cernía sobre todos ellos, recordándoles que, en este mundo, la locura siempre tenía la última palabra.